Saludos cordiales, docente. Yo, el alumno Jorge Nicolás Herrera Correa, voy a exponer sobre la historia de Perú de 1930 y 1990. Introducción. El periodo comprendido de 1930 a 1990 fue una etapa de profundas transformaciones en la historia de Perú, caracterizado por una constante tensión entre cambio y permanencia. Durante estas 6 décadas, el país atravesó importantes procesos políticos como golpe de Estado, gobiernos militares, reformas constitucionales, inicio de conflicto armado interno. En el ámbito económico se ensayaron diversos modelos desde políticas proteccionistas y nacionalistas hasta reformas estructurales que desembocaron en una grave crisis durante las décadas de 1980. Asimismo, en el plano social, la migración masiva del campo a la ciudad, la reforma agraria y el surgimiento de nuevos movimientos sociales modificaron profundamente la estructura de la sociedad peruana. Cambios y permanencias sociales. Golpe de Estado y militarismo. El Perú experimentó una notable inestabilidad política en 1930. El presidente Augusto P. Leguía fue derrocado por un golpe militar liderado por Luis Miguel Sánchez Cerro, dando inicio a una etapa de sucesivos regímenes autoritarios a lo largo del siglo XX. Al país no entre gobiernos democráticos y dictaduras militares, como el de Manuel A. Odría, 1988-1956, y los más radicales, la de Juan Velasco Alvarado, 1968-1975. Estos regímenes suspendieron el orden constitucional y restringieron las libertades civiles. Reformas institucionales y estatales. En 1979 se promulgó una nueva constitución como un enfoque más democrático, garantizaba derechos fundamentales y eliminaba las restricciones estructurales anteriores. Esto se debió a un contexto de apertura política interna, dejar atrás los gobiernos militares. Reformas económicas radicales, 1968-1975. El gobierno de Velasco Alvarado implementó una política económica nacionalista, expropió empresas extranjeras promoviendo la reforma agraria para distribuir tierras a campesinos y nacionalizó sectores estratégicos como la minería, el petróleo y la banca. Aunque estas reformas buscaron justicia social, su implementación fue una división de género de existencia económica. Permanencias. Debe institucionalismo democrática. La democracia en el Perú no logró consolidarse incluso cuando se realizaban elecciones. Las instituciones eran frágiles, susceptibles al autoritarismo y a la corrupción, con un poco de credibilidad social. Dependencia de la economía extractiva. A pesar de reformas agrarias e industrialización parcial, la economía peruana seguía dependiendo de la exportación de materias primas como minería, minerales, petróleo, algodón, azúcar y harina de pescado. Fomento social, la falta de cohesión nacional, la desigualdad regional y las barreras culturales entre la élite urbana y el Perú rural contribuyeron al debilitamiento del sentido de permanencia colectiva. Influencia en el Perú actual. Los acontecimientos de 1930 a 1990 marcaron profundamente el Perú contemporáneo. Entre las principales consecuencias destacan desconfianza en la clase política, la inestabilidad política, la corrupción y los fracasos económicos generaron una cultura política marcada por la apatía, el desencanto ciudadano, lo que refleja a las altas tasas de voto nulo o blanco, así como la elección de outsiders. Presidencia de la, persistencia de la desigualdad. A pesar de que el crecimiento económico desde los años 90, las brechas sociales y económicas entre Perú y la región, entre Lima y las regiones, entre ricos y pobres, siguen siendo profundas. Esto se debe a raíces históricas en las fallidas reformas del siglo XX. Herencia del conflicto armado. El trauma colectivo del terrorismo y de la represión estatal aún marca a miles de peruanos, especialmente en zonas rurales como Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. El miedo y el silencio y el extremismo siguen presentes. Consideración del modelo económico liberal. A partir del año 90, el país adoptó un modelo neoliberal que aún se mantiene con apertura al comercio exterior, atracción de inversión privada y reducción del rol del Estado. Este modelo ha traído estabilidad macroeconómica, pero también informalidad y precariedad laboral. Conclusión. En 1990 en 1930 y 1990, el Perú vivió un proceso de transformación llena de contradicciones. Hubo avances como la ampliación de derechos y la modernización de ciertas estructuras, pero también retrocedió como la violencia interna, las crisis económicas y el autoritarismo político. Muchas de las
cuestiones del periodo actual, como la desigualdad, la exclusión y la desconfianza de las instituciones, tienen sus orígenes en este periodo. Conocer esta historia no es solo revisar el pasado, es comprender las causas profundas del presente y promulgar un futuro más justo, inclusivo y democrático. Postura sobre la reforma agraria. La reforma agraria en 1969 fue una medida necesaria para acabar con el latifundismo y la explotación campesina. Fue, Su ejecución fue deficiente. Políticamente limitó a participación a la oligarquía rural y dio protagonismo al campesinado, aunque sin garantizar participación democrática real. Económicamente no logró mejorar la productividad ni el desarrollo del agro, debido a la falta de apoyo técnico, crédito e infraestructura socialmente, ayudó a designificar al campesino, pero no resolvió la pobreza ni la desigualdad rural. En resumen, fue un intento justo pero mal planificado, cuyas limitaciones aún marcan el Perú actual. Personajes claves: Juan Velasco Alvarado, 1910-1967. Fue el líder del golpe militar de 1968 y presidente del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Impulsó la reforma agraria y nacionalizó sectores estratégicos y promovió una disfunción de inclusión social. Su figura es central para entender los cambios estructurales del país en lo político y social durante el año 70. Víctor Raúl Haya de la Torre, 1995-1969, fundador de la APRA, uno de los partidos más influyentes del siglo XX en el Perú, luchó por la justicia social, la integración latinoamericana y los desarrollos de de los trabajadores. Aunque enfrentó varias dictaduras, sus pensamientos marcó la política nacional por décadas, siendo símbolo de lucha y resistencia. Fernando Belaúnde Terry, 1912-2002, presidente de dos periodos, 1963, 1968 y 1980 y 1985. Representa la visión civil y democrática del desarrollo, enfocando en la infraestructura y descentralización. Su primer gobierno fue interrumpido por Velasco y en su segundo mandato enfrentó el inicio del conflicto armado interno con Sendero Luminoso. Muchas gracias.